Entonces, en síntesis, a mí me parece que fue un desplante, una demostración de poder frente a la DEA, la Interpol. En fin, es impresionante el poderío que tiene este muchacho, porque es un muchacho de 30 y tantos años. El viernes, Amalia le ha dicho burro, miedoso, cínico y mentiroso. Y anoche aumentó la colección de epítetos corrupto. Y entonces el ministro sale a decir que no pasa nada. Entonces lo tiene ahí desde su muchacho, ¿no? Lanzan cualquier cosa, muerden el anzuelo y empiezan a hacer el juego, ¿no? Yo no sé por qué esa parte, la verdad, no logro comprender. Lo que más me llama la atención, Cacho, es esa confianza que Marcet le tiene al ministro de Gobierno. Es decir, cuando le dice, contá todo lo que sabes, ¿no? Y le dice, te hacías llamar Sonia. Bueno, ya es un detalle casi en la intimidad de una relación delictual, ¿no? Es obvia la palabra de un delincuente contra la del ministro de Gobierno y nadie quiere investigar. En otro país, el ministro cae bajo la sospecha, no importa, cae para ser investigado. Aquí no, es la palabra desautorizada de un narco contra la del ministro de Gobierno, respaldado plenamente por el presidente del Estado plurinacional. Ya en esta entrevista no es tan explícito, pero dice, me ayudaron, me avisaron. Y entonces está claro que alguien con poder, alguien con decisión, alguien que dice las cosas y se hacen, ha alertado, sabiendo lo que se venía en esas horas del 29 de julio, ¿no? El Toro como autor, de eso no se habla más. De Nayar no se habla más. De el Valle de Sacta no se habla más. Es decir, hay una cantidad de narcos impresionante, pero pesados, todos muy pesados. Vamos al problema de fondo. El problema más importante de Bolivia es que no hay diésel y no hay gasolina. No es que no hay en absoluto, hay escasez. Y no pueden cargar gasolina directamente al surtidor. Es una estupidez, pero compran en bidón, ¿no? Que da lo mismo. Y bueno, la cola de vehículos, de bidones, era infinita, tan infinita que se hizo un bloqueo, no podía nada podía circular, era un chenco generalizado, ¿no? No nos dicen, señores compatriotas, este es el plan porque se nos viene la noche, se nos viene una pesadilla y no está lejos. Entonces, no conocemos, yo por lo menos no conozco de que se esté moviendo en un plan, en que rápidamente se haga un mensaje al país, o tal vez ya lo estén pensando para de alguna manera saber todos qué tenemos que hacer como país para enfrentar esto que nos está viniendo como un palazo económico sobre nuestras espaldas y que esto va a tener una repercusión enorme porque luego encarecen los precios, suben los alimentos, suben los servicios y ya, esto ya es una espiral que después nadie puede detener, ¿no? Porque hay que comprarla del exterior, porque la producción local no alcanza, hay que comprarla del exterior. Para comprarla del exterior no son yuanes chinos, son dólares, son verdes, contantes y sonantes. ¿Qué generan los verdes? ¿Cómo el yacimientos, cómo el gobierno consigue esos verdes? Pues con la producción y exportación de gas. ¿Y qué es lo que está pasando? La producción y exportación de gas va de caída desde el año 2014. Las cifras usted las puede ver en este artículo que se llama No hay diésel, no hay gasolina. Hay una bomba de tiempo en la entraña del gobierno. Esto es Cabildeo Digital. ¿Qué
¿Qué tal, amigos? Una alegría estar nuevamente con ustedes. Un saludo cordial para José Manuel Barrios y otro saludo cordial para vos, Cachito. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Amalia, amigos del planeta que nos están observando? Un saludo cordial también para Manuelito. En una semana que se pinta agitada, complicada, Amalia, sobre todo comenzando con estas declaraciones, con estas afirmaciones del narcofugitivo Sebastián Marcet, que las dio anoche en un programa televisivo allá en el Uruguay. Me imagino que los has visto, que te has enterado cómo las cosas que ha dicho. ¿Qué opinas sobre estas afirmaciones? Arranquemos con Marcet, aunque en el país hay otro problema dramático, que es el de la gasolina. Lo abordaremos como segundo tema. Vamos a Marcet. La pregunta que me hice, Cacho, amigos, es ¿por qué concedió esa entrevista? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? No es que hay una periodista tremendamente sagaz que ha logrado la entrevista por su cuenta. No. Cuando estas cosas ocurren es el fugitivo, normalmente, el narco, en fin, quien toma contacto con el medio, con la periodista, y es, en este caso, Marcet, el que armó toda una infraestructura carísima, no solo un viaje en avión, pero 2 helicópteros privados, para poder llegar al lugar donde se realizó la entrevista, todas las medidas de seguridad para que Marcet no sea ubicado por los organismos de seguridad, y se hace la entrevista. Muy bien. En el contenido de la entrevista, Cacho, a mí me parece que no dijo nada nuevo. No soltó nada nuevo. Ratificó lo que ya había dicho anteriormente. No es alguien que esté buscando entregarse. Esas son versiones de los ministerios de gobierno de Paraguay, Bolivia. Uruguay no se pronunció. Paraguay quedó muy mal porque se supone que la entrevista se hizo en su territorio. No estoy segura. Hay un área, si tú te fijas en el mapa, entre Paraguay, Argentina y Uruguay, ¿no? Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, se habla de la triple frontera, que es el territorio del contrabando más grande del planeta, y ahí puede ocurrir de todo, Puede haber sido en Paraguay, como puede haber sido en el sur del Brasil, como pudo haber sido en la Argentina o pudo haber sido en el Uruguay. No se sabe dónde está. Eso es lo concreto. Y él convoca a esta entrevista seguro de que no va a ser detenido. ¿Tú crees que en este momento Marcet sigue en esa mansión? Porque se dijo que se trataba de una mansión. Se trata de una casa de hacienda, ¿no? Por lo que dijo la periodista, se olía a campo y a caballos. Bueno, eso no es selva, en la selva no hay caballos. Esa es una hacienda, ¿no? Una hacienda de las muchas que hay en el sur del Brasil o en Paraguay o en Santa Cruz. Nunca se sabe. Lo concreto es que la chica, la colega, tomó un avión de Montevideo a Asunción. En Asunción toman contacto los narcos y se la llevan y la montan en un helicóptero. El helicóptero no dijo cuánto tiempo voló. El helicóptero la deja en un sitio, en ese sitio la recoge otro helicóptero y ese otro helicóptero la lleva al lugar de la entrevista. Un gran operativo. Ni bien ella vuelve haciendo el mismo recorrido, Marcet ya no está en esa mansión. En vano se rompen los ministros de gobierno la cabeza y la movilización de la policía. Marcet termina la entrevista y él voló. Él voló de ahí. Eso es que hay que ver, ¿sabes qué, Cacho? Hay que ver la serie Narcos, ¿no? De Pablo Escobar para ver cómo se movían y cómo se mueven. La cantidad de infraestructuras, de casas, de mansiones. Solo de pensar cómo salió de Bolivia, caramba, es una proeza, con 4 niños,
Entonces, en síntesis, a mí me parece que fue un desplante, una demostración de poder frente a la DEA, la Interpol. En fin, es impresionante el poderío que tiene este muchacho, porque es un muchacho de 30 y tantos años, padre de familia de 4 hijos, muy preocupado porque sus chicos vayan al colegio, los quiere volver a poner en Uruguay, quiere que la mujer vuelva al Uruguay sin que sea detenida, y eso está en negociación en el Uruguay. Uruguay, que ya cayeron 2 ministros por un pasaporte, está difícil que se lo concedan, ¿no? Pero creo que es eso, es un desplante. Ahora hay otros detalles a los que quisiera entrar, como este, antes de darte la palabra, Cachito. Me fijé en la ropa que usaba. No sé si le pusiste atención en la ropa que usaba. Él está usando, me parece que es un polerón de algodón y la periodista es un saco blanco de verano, pero adentro está con algo grueso, ¿no? El saco lo tiene apretado y se nota que tiene una chompa dentro de ese saco. En fin, no es ropa para hacer una entrevista en el medio de la selva. No me parece. Es un ropa no de invierno, pero de otoño. No es tan calurosa, pero con esa ropa no haces una entrevista en Santa Cruz. No, es imposible. Tiene que haber algo de fresco. No te digo frío, pero algo de fresco. Eso no es una entrevista en el medio de la selva, me parece, no es la ropa. Si tú haces una entrevista en Santa Cruz con 35, estás de manga corta, estás de camisa blanca, no con un polerón manga larga, ¿no? En fin, es un detalle. Cacho, ¿a ti qué te pareció? Me parece que es novedoso el que haya lanzado un mensaje que en mi criterio es el principal de todo lo que se ha mostrado anoche, y es esta negociación que ha entablado a través de su abogado para entregarse, dice él, a las autoridades, a la justicia uruguaya, a cambio de no ser extraditado a Paraguay, porque no tiene un caso abierto en Uruguay, y lo que correspondería es que sea detenido, si es que o lo capturan, e inmediatamente lo tienen que extraditar a Paraguay, donde sí está acusado del asesinato del fiscal Marcelo Pezzi y también de otros tipos de delitos. También hay una acusación abierta acá en Bolivia. Entonces, él quiere, por lo que dijo anoche él mismo, quiere evitar ese paso porque entiende que las justicias, los países en realidad, hablando de Bolivia y de Paraguay, son para él países corruptos, ¿no? Entonces, quiere estar en un lugar donde no esté sometido al chantaje, a la extorsión 24/7. Lo segundo es que quiere, y lo dijo también con estas palabras, quiere que su familia, en realidad su esposa, Janina García, su hermano, Diego Marcet, y su cuñado, Mauro García, no solo que no sean extraditados, como lo quiere para su persona, sino que ni siquiera sean detenidos. Incluso llegó a sugerir que deberían aplicarles unas tobilleras electrónicas o que tengan custodia policial permanente con una especie de detención domiciliaria. Eso es para mí lo más novedoso, porque está diciéndoles a los otros países que están en la búsqueda supuestamente incesante de Marcet que él está en tratativas y que podría llegar a algún acuerdo con la justicia uruguaya. No sé si van a lograr alguna cosa porque no hay un caso abierto y porque puede complicar políticamente al gobierno de la calle Pou, de alguna manera medio sometiéndose a una condición planteada por el propio Marcet. Pero esto para mí es lo más novedoso. Hablando de la ropa, se ha informado en las últimas horas que estaba luciendo un reloj que aparentemente cuesta $1,5 millones,
reloj dorado que tenía en su muñeca izquierda, así que estaba luciendo cosas muy caras. El polerón al que tú haces referencia, calculan que cuesta como unos $5,000 esa prenda. Imagínate la cantidad de dinero que había en su cuerpo anoche. Así que es interesante, porque yo siento que es una especie de repetición de lo que hacía también Pablo Escobar, ¿no? Te acordarás que igual tomó contacto con una periodista colombiana. La periodista colombiana era la que de alguna manera le lavaba la cara en ciertos momentos de complicación para Pablo Escobar. El Chapo Guzmán también buscó a una afamada actriz mexicana para que también haga ese papel. Entonces buscan este tipo de conexiones para mandar mensajes. Y en mi criterio, el mensaje que está enviando es: estoy en esto, me puede salir, así que no se esfuerce mucho en buscar las cosas, porque puede que me dé resultado. Y un detalle que me llamó muchísimo la atención es el haber negado cualquier tipo de alianza con el PSC del Brasil. Él dijo que no tiene ningún tipo de conexión con el PSC, que fue una respuesta muy directa a una pregunta concreta de la periodista, con lo que también marca distancia con esta organización tan grande que se está expandiendo a otros continentes de manera muy rápida. Por tanto, él quiere también tener en el discurso, tener sus distancias, ¿no? En lo que se refiere a lo nacional, a lo boliviano, me da la impresión de que él está marcando con una especie de línea discursiva, mediática, y que ingenuamente, y no sé por qué, el ministro de gobierno, las autoridades caen en la trampa, ¿no? Anoche dijo que se habían quedado con $400,000, entre ellos $100,000 que ofrecieron como recompensa, y esta mañana en coro el ministro, los viceministros, las autoridades policiales dicen: no, aquí está el depósito de los 400,000 en Dircavi. Dijo que el ministro tiene que contar la verdad de lo que ocurrió en la fuga del 29 de julio, y todos a decir que no es verdad lo que ha dicho, que en realidad ni siquiera hay policías involucrados en la fuga, en haberle ayudado a fugarse el 29 de julio. Entonces lo tiene ahí de su muchacho, ¿no? El viernes, Amalia le ha dicho burro, miedoso, cínico y mentiroso. Y anoche aumentó a la colección de epítetos corrupto. Y entonces el ministro sale a decir que no pasa. Entonces lo tiene ahí de su muchacho, ¿no? Lanza cualquier cosa, muerden el anzuelo y empiezan a hacer el juego, ¿no? Yo no sé por qué esa parte, la verdad, no logro comprender. Estoy siguiendo a detalle la prensa uruguaya, y lo que allí se sabe es que el abogado de Marcet, que es el que negoció también el que le dieran el pasaporte, planteó el tratamiento a la mujer de Marcet. Es decir, que la mujer de Marcet se entregaría llevando a los niños, es decir, volvería públicamente al Uruguay. Yo no descarto de que esté en el Uruguay, ¿no? Pero aparecería en el Uruguay, y dicen, y pide Marcet a través del abogado públicamente, que entonces la mujer recupere su vida para que los niños vayan a la escuela, porque aquí hay el destino de 4 niños también en juego, ¿no? Esto lo ha planteado a la autoridad antinarcóticos, que es una mujer en el Uruguay. No ha obtenido respuesta, pero hace ya semanas atrás, Cachito, semanas atrás, no ayer. Él no planteó entregarse. Él no planteó entregarse. Eso no está en la agenda uruguaya. Ahora, él puede plantear lo que le dé la gana. Las policías tienen que hacer su trabajo.
los gobiernos tienen que hacer su trabajo. Estamos frente a un narco osado, pero carambas, hace rato que no veíamos una historia de un narco como el de Marcet, ¿no? Mansiones aquí, mansiones allá, una infraestructura, capacidad de fugar, de escapar, de moverse, cruzar fronteras sin ser visto, y además arrastra a todo el familión, no va solo, va la mujer, los hijos, el hermano, el cuñado, en fin, va todo el mundo. De tal modo que veremos qué hacen las policías. Una cosa es lo que él quiere, yo creo que él está intentando un tratamiento humanitario para la mujer y para los hijos. Y él seguirá huyendo y seguirá con su negocio. Es un narco de marca mayor. El relojito, 5 millones a la polera, $5,000 una polera, eso no existe. Pero en fin, lo del reloj sí te creo que pueda ser carísimo. Pero a mí lo que me llama la atención no es el precio, sino que es ropa muy gruesa para una entrevista en medio de la selva. Eso de que es en medio de la selva, yo no me la creo. El hecho concreto es que Marcet escapó de Bolivia y que la policía no lo pudo agarrar y que solo pudo huir cuando se suponía que habían no sé cuántos miles de policías detrás de él, solo si alguien le dio el campanazo. Y él avisa y dice, fulano de tal me avisó y yo logré hacer mi maletita, la de mis hijos, y rajé. Y al policía, que es el jefe de la policía de Santa Cruz, no lo investigan. Inmediatamente sale el ministro de gobierno a defender. ¿Por qué va a defender? Por lo menos abran una sospecha. Está bien. Todo delincuente puede decir verdades y mentiras al mismo tiempo y mezclar todo. Pero el hecho es que escapó y solo pudo haber huido con un campanazo, con alguien que lo alertó. Segundo, estuvo 2 años en Bolivia. Escandalosamente, estaba preso en Dubái y ya tenía residencia en Bolivia. Todos los documentos que quisieras, con todos los nombres que quisieras. Y luego desarrolló toda una infraestructura, compró casas, autos, vehículos, estaba de jugador de fútbol. ¿Cómo la policía no lo sabía? Lo que más me llama la atención, Cacho, es esa confianza que Marcet le tiene al ministro de gobierno. Es decir, cuando le dice, contá todo lo que sabes, ¿no? Y le dice, te hacías llamar Sonia. Bueno, ya es un detalle casi en la intimidad de una relación delictual, ¿no? Es obvia la palabra de un delincuente contra la de un ministro de gobierno y nadie quiere investigar. En otro país el ministro cae bajo la sospecha, no importa, cae para ser investigado. Aquí no, es la palabra desautorizada de un narco contra la del ministro de gobierno, respaldado plenamente por el presidente del Estado plurinacional. No hay dónde investigar, no hay dónde más ir. Ahora, el tiempo lo dirá, pero tiene que haber, es decir, el sentido común nos lleva a pensar que tuvo que haber un sistema de protección enorme a este narcotraficante, porque lo único que explica cómo pudo crecer en esa magnitud en tan corto tiempo y cómo pudo escapar. No solo es el alertazo para darle tiempo a hacer una maleta, pero por dónde salió, cómo salió. Y no lo encuentran. Esto ocurrió el 29 de julio, ¿verdad, Cacho? Es mucho tiempo. Y no lo encuentra Paraguay, y no lo encuentra el Uruguay, no lo encuentra nadie. Aquí hay fechas tremendamente decidoras, Amalia, amigos que nos están observando. El 3 de marzo del 2022, del año pasado, hace ya más de 1 año y medio de esto, se emite el sello rojo de Interpol a petición de Paraguay. O sea que hace 1 año y medio se sabía que el señor Marcet estaba siendo buscado internacionalmente para su captura. Estamos hablando del 2022.
En 16 de junio de este año, el exministro ahora de Gobierno del Interior de Uruguay se encuentra con Del Castillo en una reunión de ministros de gobierno del Mercosur y le dice, señor ministro, hay un uruguayo que aparentemente es un narco y que parece que está en Santa Cruz. Estamos hablando del 16 de junio de este año. El 29 de julio se hace el operativo de captura. Entonces, como tú dices, alguien le ha avisado. Según Del Castillo, que hizo declaraciones esta mañana, no ha sido un policía. Pero ahí está la contradicción. Porque en un primer video de Marcet, te acordarás, en el primer video pequeñito que hizo, él le agradece al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Le dice, gracias, a usted me he ido. He tomado una platita y me he retirado. Entonces, nunca se supo si era el director nacional de la Fuerza Antidrogas o el director departamental de Santa Cruz. El de Santa Cruz ha desaparecido. Es un señor de un apellido en este momento muy raro que no me acuerdo. Y del director nacional lo han vuelto comandante de Tarija. Está ahí en el sur del país, está de comandante de la Fuerza Policial en Tarija. Ya en esta entrevista no es tan explícito, pero dice, me ayudaron, me avisaron. Y entonces está claro que alguien con poder, alguien con decisión, alguien que dice las cosas y se hacen, ha alertado, sabiendo lo que se venía en esas horas del 29 de julio, ¿no? Entonces, sí, aquí hay algo muy extraño, y lo peor de todo es que no se investiga, Amalia, amigos. Hace un par de meses, el ministro de Gobierno dijo que se estaba creando un grupo de contrainteligencia en la policía y en el Ministerio de Gobierno, porque habían encontrado que había policías, fiscales y jueces involucrados con Marcet. Lo dijo el ministro, no me estoy inventando, está registrado eso en la prensa de nuestro país. ¿Dónde están esas investigaciones? Resulta que ahora no hay policía comprometido y no hay las investigaciones. Entonces, están protegiendo, me da la sensación de que siguen protegiendo a Marcet en esto de querer ocultar cómo salió, quién le ayudó y finalmente si incluso en algún tipo de contacto lograron que salga del país. Entonces esto seguramente va a generar también mucha repercusión. De hecho, hace unos instantes se ha pronunciado el presidente del Senado, don Andrónico Rodríguez, que es del ala evista, y dijo que está pidiendo saber quién es el responsable, en esas palabras, de la fuga de Marcet, independientemente de que no sea un policía, como ha dicho el ministro de Gobierno. Así están las cosas, veremos qué pasa. Hay una segunda parte de la entrevista el próximo domingo, así que veremos si Marcet logra decir algún nombre o alguna circunstancia en específico que ayuden a esclarecer más este tema que le importa al país, que es la fuga, cómo fugó y quién le ayudó a fugar el 29 de julio de la ciudad de Santa Cruz. Pero hablando de Santa Cruz, Amalia, las cosas están complicadas porque han reportado en las últimas horas las televisoras, las redes de televisión, ya largas filas otra vez de flotas de camiones en los surtidores en busca de diésel, pero además han comenzado las filas en busca de gasolina. Y hay también reportes del Alto, donde se están formando ya largas filas porque ya no hay gasolina aparentemente. Las autoridades todavía no han dicho lo que suelen decir, que es producto de la susceptibilidad, que alguien hace correr algún rumor y entonces toda la gente va y se vuelca a los surtidores en busca de la gasolina, demandando más de lo que normalmente demandan. Así que el panorama se está complicando, estamos a fin de año, Amalia, se incrementa el consumo de los combustibles en fin de año en el país y esto seguramente va a tener complicaciones porque en lo de fondo, Amalia, es que no pagan a las intermediarias, no hay con qué pagar a los proveedores de los combustibles y mientras este tema no se resuelva vamos a estar
repitiendo la misma experiencia de llenar los surtidores, las gasolineras con camiones, con minibuses, con lo que se pueda, y tratar de conseguir el combustible, incluso demandando un poco más de lo que habitualmente se consume. Abrimos paréntesis entonces al caso Marcet. ¿Por qué es interesante el caso Marcet? Porque abre la sospecha de complicidad, de encubrimiento hacia las más altas esferas bolivianas. Bueno, cerramos eso. ¿Es el primer narco que tendría protección de las altas esferas? No, uno más. Pero es el que está actualizado. ¿Has visto que del doble crimen, supuestamente con un narco, el Toro como autor, de eso no se habla más? De Nayar no se habla más, de el Valle de Sacta no se habla más, es decir, hay una cantidad de narcos impresionante, pero pesados, todos muy pesados. Cerramos ese paréntesis porque seguirá siendo tema de nuestra conversación el mañana pasado, y si hay una segunda parte el domingo, imagínate, tenemos tema para cerrar el año. Vamos al problema de fondo. El problema más importante de Bolivia es que no hay diésel y no hay gasolina. No es que no hay en absoluto, hay escasez. Estuve pasando el fin de semana en Coroico y esta mañana regresé muy temprano. No se podía regresar porque Coroico tiene una salida que es un cuello de botella donde precisamente está el surtidor de gasolina. Entonces, desde toda la madrugada, hicieron cola para conseguir un bidón de gasolina de ese surtidor. En municipios como el de Coroico, pero no es el único, más bien es la regla, no la excepción. La mayoría de los vehículos que circulan en el municipio son chutos y no pueden cargar gasolina directamente al surtidor. Es una estupidez, pero compran en bidón, ¿no? Que da lo mismo. Y bueno, la cola de vehículos, de bidones, era infinita, tan infinita que se hizo un bloqueo, nada podía circular, era un chenco generalizado, ¿no? Que para poder salir de Coroico se tuvo que hacer encontrar caminos vecinales, en fin, muy difícil. Llegando a Villa Fátima, hay 3 grandes surtidores que abastecen a todos los vehículos que hacen la ruta La Paz, Coroico, Caranavi, Los Yungas, ¿no? Cerrados todos. Un sinfín de minibuses que habían tenido pasajeros en la terminal que está en la zona. Resulta que salieron con los pasajeros esperando cargar gasolina en el surtidor siguiente. No había, en el subsiguiente no había. Tuvieron que bajar a los pasajeros. No hay gasolina. Después vimos en el trayecto, vi que había alguna estación de servicio con lo último gasolina, pero ¿qué es lo que está pasando? Ese es el síntoma, ese es el dolor de cabeza, ¿no? Hay un cáncer, ese dolor de cabeza está mostrando que hay un cáncer. Podríamos escribí una nota que yo se la recomiendo, por favor, revisen cabildeodigital.com, es una nota muy buena que apunta al fondo del asunto. ¿Por qué no hay diésel? ¿Por qué no hay gasolina? Cacho lo decía, porque hay que comprarla del exterior, porque la producción local no alcanza, hay que comprarla del exterior. Para comprarla del exterior no son yuanes chinos, son dólares, son verdes, contantes y sonantes. ¿Qué generan los verdes? ¿Cómo el yacimientos? ¿Cómo el gobierno consigue esos verdes? Pues con la producción y exportación de gas. ¿Y qué es lo que está pasando? La producción y exportación de gas
va de caída desde el año 2014. Las cifras usted las puede ver en este artículo que se llama "No hay diésel, no hay gasolina". Hay una bomba de tiempo en la entraña del gobierno. Hasta hace poco, ¿no? Es decir, arrastramos años y años esa subvención, pero esa subvención era tolerable porque la venta del gas, la exportación de gas, era mucho mayor que los dólares que se gastaban comprando gasolina y diésel del exterior. Se podía paliar, pero ahora, desde el año pasado, esa compra de gasolina y diésel ya deja saldo negativo. En otras palabras, la plata de la exportación de gas natural no alcanza, Cacho, no alcanza para comprar diésel y gasolina en el exterior. A esto se suma que los señores de yacimientos compran el peor diésel y el más caro y pagan unas comisiones, pero tremendas, millones. Se podría comprar más barato, porque hay una arbitrariedad, no hay licitaciones, hacen lo que quieren, en fin. Entonces, entre lo que nosotros producimos con el gas, que está cuesta abajo, eso ya no alcanza para el diésel y la gasolina, que está cuesta arriba. A eso se suma el congelamiento del precio del diésel y la gasolina. ¿Sabes? La última vez que subió la gasolina y el diésel en este país fue en el gobierno de Carlos Mesa, el 2004, diciembre del 2004. Van a ser 20 años. No hay otro país en el mundo, mira, he revisado, no hay otro país en el mundo que tenga el precio de la gasolina congelado 20 años. 20 años, 2024 van a ser 20 años. Es un precio político. Evo Morales, recordarás, en diciembre del 2010, intentó un gasolinazo y habló del contrabando. Dijo, la gasolina está muy barata, se va todo el contrabando, no hay gasolina por el contrabando. Y lanzó el gasolinazo una Navidad, la Navidad del 2010, y en Año Nuevo levantó la medida porque empezó a levantarse la gente. Está claro que la única forma de salvar la economía boliviana es levantar la subvención. ¿Por qué? Porque compran carísimo y venden baratísimo. Compran a 10 bolivianos y venden a 3.75. No hay economía que aguante. Es decir, entre el déficit que te dije de importación y exportación y la subvención ha ido creciendo, Cacho, de una forma impresionante. 2.000 millones de dólares en subvención, no hay economía que aguante. Podría aguantar una economía si la economía estaría funcionando, si el gas estaría aumentando en volumen y exportaciones. No, todo está cayendo y el próximo año Argentina va a dejar de comprar gas. Son 1.300 millones de dólares menos. O sea, no te doy cifras, solamente te doy la idea de que es una cantidad de dinero que el gobierno no logra conseguir y que necesita para comprar en el exterior, comprar caro y vender barato. Esa diferencia, esa pérdida se llama subvención y eso ya es inaguantable. La economía va a estallar y la falta de gasolina es un síntoma, es como una temperatura de 40 grados, que algo anda mal en el cuerpo, en el organismo, en la economía, y eso que anda mal se llama la subvención La pregunta es, y te la lanzo, ¿quién va a tener la fuerza, el coraje de Paz Estenssoro para tomar las medidas que se tienen que tomar? ¿Quién podría eliminar la subvención y subir los precios de la gasolina a nivel internacional? ¿Quién? Arce no lo va a hacer. Por lo tanto, en los 2 años y tanto que le quedan, la economía va cuesta abajo en su rodada, como dice el tango. ¿Quién de la oposición, si subiría, tendría el coraje de decir hasta aquí llegamos? ¿O cuál es el otro plan?
Exactamente, esa es la gran pregunta que hasta ahora en el momento no encuentra respuesta, ¿no? Esta mañana el presidente, cuando posesionaba a la nueva canciller del Estado, a la señora Celinda Sosa, se refirió a este tema y textualmente dijo: dependemos de la importación del diésel y la gasolina y estamos pagando un precio descomunal, dijo. Reclamó porque aparentemente los analistas no están entendiendo cómo está afectando negativamente la elevación del precio del barril de petróleo a nuestro país. Pero lo aterrador, Amalia, amigos que nos están observando, es la inacción. O sea, el presidente tiene razón, o sea, está leyendo bien los datos, pero no hace nada, y su gobierno no hace nada. Mira, ayer Evo Morales, en su programa dominical, casi con angustia le dijo: compren crudo, no compren ya carburantes refinados, compren crudo y se refina en otros lugares o incluso acá en Bolivia. He leído también algunas otras propuestas de analistas, de expertos, para de alguna manera evitar este colapso sin necesidad de liberar los precios de los combustibles, que eso no lo va a hacer. Eso, yo coincido plenamente contigo que no lo va a hacer. Pero no hay un plan. No nos dicen, señores compatriotas, este es el plan, porque se nos viene la noche, se nos viene una pesadilla y no está lejos. Entonces, no conocemos, yo por lo menos no conozco de que se esté moviendo en un plan, en que rápidamente se haga un mensaje al país, o tal vez ya lo estén pensando para de alguna manera saber todos qué tenemos que hacer como país para enfrentar esto que nos está viniendo como un palazo económico sobre nuestras espaldas, y que esto va a tener una repercusión enorme, porque luego encarecen los precios, suben los alimentos, suben los servicios, y ya, esto ya es una espiral que después nadie puede detener, ¿no? Por tanto, no sé si coincidirás conmigo, pero reclamamos un plan del gobierno que nos diga qué cosa va a hacer. Si no va a levantar la subvención, ¿qué va a hacer? Pero no puede estar pues de brazos cruzados lamentándose por los efectos negativos de los precios internacionales del petróleo. Ese precio caro que se paga a nivel internacional también tiene un porcentaje, y no es menor, del mal manejo en yacimientos. Eso es importante anotar, ¿no? Tiene subsidiarias inventadas para que ganen comisiones, tiene los contratos con dos empresas que prácticamente han sido las empresas internadoras de diésel y gasolina, con premios, se llama la comisión, altísima, que llega al 10 y 20% del precio. O sea, si Yacimientos Internacional, que hay una empresa que han creado, que se llama Yacimientos Internacional, se dedicaría a importar el diésel, se abarataría por lo menos el 20%. Pero no lo hace, lo deja a empresas privadas que cobran por su trabajo, por supuesto, y cobran estos porcentajes arbitrarios, porque en cada importación el porcentaje varía, y varía sin explicación, de $13 por metro cúbico a $500 por metro cúbico, ¿no? Y no importan un metro cúbico, sino algunos millones de metros cúbicos. Se necesitan 57 millones de litros de diésel a la semana. Es un montón. Mira, vamos a un desastre. ¿Por qué? Como dice la propaganda del gobierno, ¿no? Sabemos dónde vamos. Sí, yo también sé, a un desastre, de eso no hay duda. ¿Por qué? Porque no hay diésel más caro que el diésel que no hay. ¿Qué es lo que va a pasar? Soltaron una medida, ¿saben qué? Libre importación de diésel. Importen ustedes al precio que quieran, donde quieran, como quieran. Puede ser una alternativa ante la otra opción. Aquí hay diésel subvencionado,
subvencionado desde hace 20 años con precio congelado, pero no hay. No hay. El punto es no solo el efecto en la subida del precio de la gasolina, Cacho, sino la parálisis del aparato productivo, ¿no? Eso ya es otra dimensión. No hay diésel para iniciar la siembra de verano en Santa Cruz, o hay muy poco. Se están moviendo como locos para conseguir diésel y hacer funcionar los tractores, pero el diésel se necesita para todo lo que puedes imaginar, incluyendo para el bus Puma Qatari que yo uso todos los días. Si no hay Puma Qatari, también va a ser grave, ¿no? Es decir, desde lo chico hasta lo grande, pero paralizar el aparato productivo será exclusiva responsabilidad del gobierno, porque para eso es gobierno, para resolver estos problemas. Y obviamente están viendo los votos, no están viendo las soluciones de fondo, pero la oposición tampoco dice algo, tampoco dice, hagan esto, hay que hacer esto, ¿no? Está bien, todos criticamos, pero hay que decir qué vas a hacer frente a este problema. Sí. Bueno, salvo algunas excepciones honrosas, como esta diputada Luciana Campero, que ha estado investigando, ha estado dando luces sobre este tema tan complicado y que ha generado otro tipo de acción ilegal, ilícita. En este momento ya se está vendiendo, ya hay mercado negro del diésel y seguramente si sigue escaseando la gasolina, va a empezar el mercado negro de la gasolina, que es por WhatsApp te llega un mensajito que te dice 10 litritos de gasolina en tanto, en tal lugar, ¿no? Entonces ya va a empezar, ¿no? Entonces esto después sea el desastre en puertas, que tiene que tener en este caso una acción contundente, responsable de parte del gobierno que nos diga cómo vamos a frenar entre todos este asunto, y si en esto tiene que ingresar también la oposición, qué sé yo, a través de sus liderazgos, por supuesto que me imagino que lo van a hacer, ¿no? Es complicado, es una semana que se nos pinta tremendamente complicada, y esperemos a ver que ojalá se les enciendan las luces en el gabinete económico y lancen un plan ya a estas alturas, creo que de salvataje de la economía nacional, pensando en lo que tú has dicho hace un momento, en que se viene la temporada de verano en temas de siembra de la gran superficie que hay en Santa Cruz. El transporte necesita mover carga todos los días y necesita para eso también diésel. Bueno, hay una infinidad de actividades en las que se utiliza diésel. Veremos el plan. Ojalá la cosa funcione por ahí. Quiero agregar un elemento que no es secundario, que es el contrabando hacia el Perú, pero que también puede ser el contrabando hacia el Brasil o a cualquier otro país vecino. ¿Por qué? Porque la diferencia de precio es abismal, es 3-1. Entonces hay una lógica económica que está por encima de los operativos policiales. Cualquier persona que lleve gasolina al Perú va a ganar. Y si llevas una cisterna, porque no es un bidoncito, ¿no? Son millones de litros que entran importados desde el Perú y vuelven a salir hacia el Perú con precios subvencionados. Es que es un absurdo económico. Y hay un fallo del Tribunal de la Comunidad Andina de Naciones que dice que Bolivia no puede hacer precio diferenciado con el transporte internacional extranjero. O sea, los peruanos, el transporte peruano, entra a Bolivia con tanque vacío y se va con tanque lleno subvencionado. O sea, estamos subvencionando al sur peruano desde hace 20 años, Cachito, desde hace 20 años. Te recuerdo el discurso de Evo Morales el 2010, decía, tenemos que subir el precio de la gasolina porque hay contrabando. Desde entonces y antes había contrabando. Es un drenaje a la economía boliviana impresionante, de millones de dólares. Y no hay otra forma de frenar el contrabando si no es nivelando el precio con el peruano. Que es además horroroso, Amaya, es horroroso. Todo el mundo se fija en Desaguadero y lo que puede estar
generándose en términos de contrabando de combustibles en el desaguadero, pero yo quisiera invitar a las autoridades departamentales, nacionales, a que vayan, por ejemplo, a Puerto Acosta. Es increíble la cantidad de vehículos, de camiones, de cisternas que pasan al lado peruano, dejan el combustible, vuelven a Bolivia, cargan combustible, además en tanques adicionales, porque le han añadido tanques al margen del que viene de fábrica, vuelven al Perú por Puerto Acosta. Es increíble, pero bueno, están ahí todos sordos, ciegos y mudos. Es un tema económico, no es un tema policial, Cachito, es un tema económico que solo se resuelve con una medida económica, ¿no? Pero, claro, se necesita. El único que podía salvarnos de este destino era Evo Morales, porque tenía el peso político, el peso en el Parlamento, el control del Parlamento, el control de las organizaciones sociales, en fin, tenía el control de todo y no se animó. Retrocedió. Él es el responsable, 17 años acumulando déficit. Estamos en un punto muy, muy grave de la economía. Por eso no hay dólares, porque hemos dejado de producir gas. Y también es responsable don Evo Morales y su ministro de Economía. ¿Quién era el ministro de Economía? Un Arce Catacora, creo, ¿no? No, Cajero era, Cajero. Bueno, no invirtieron pues en reponer las reservas de gas, gastaron la plata de la bonanza que nos dio el gas, buenos precios internacionales, producción, pero a todo vapor, con los pozos llenos y succionaron y produjeron, y plata, cancha de fútbol, sindicato, gasolina, eran vagonetas, regalaron todo, hicieron chauchitas con la bonanza económica y aquí estamos. Que hay una responsabilidad política enorme. Bueno, y meten preso al exministro de Hidrocarburos de Janine Áñez, ¿no? Porque no funcionaba la planta de Bulo Bulo, es que ya es una ironía, ¿no? Hay otro tema judicial, pasemos a otro tema judicial grave que me lo habías comentado, off the record. Bueno, María, el otro tema que seguramente va a también traer mucha cola en el curso de esta semana es lo que ha ocurrido con la expresidenta Janine Áñez y esta anulación de la declaratoria de incompetencia de un tribunal del Alto en el caso Sencata y por tanto la solicitud o la luz verde en este caso para que Janine Áñez sea enjuiciada por la vía ordinaria en este tema cuando ya ella era presidenta de nuestro país. Entonces, este es un tema que se va a agravar porque nada raro, es altamente posible que ocurra lo mismo en el caso de Sacaba, que es un tribunal de Cochabamba y por tanto ocurra lo mismo y se pierda algún atisbo de independencia judicial que nos mostraron estos dos tribunales y otra vez el sometimiento del sistema judicial a las órdenes políticas. No, lo grave es que los jueces que se han declarado incompetentes cumpliendo la ley, porque no, ellos como jueces ordinarios no pueden juzgar una acción de una expresidenta, pues van a ser sancionados, perseguidos, suspendidos, en fin, el escarmiento para que no vuelva a ocurrir. Eso es lo grave, esa es la dependencia, el sometimiento del Poder Judicial al político, que acaba con la justicia. Si había un aleteo de independencia, le cortaron las alas, de eso no hay duda. Creo que es tiempo de irnos. Pachito, ha sido un gusto conversar contigo. Mañana seguimos, hay más temas, más detalles de la entrevista de Marcet, más cosas que tenemos que decir al respecto, pero será mañana. Así es, nos vemos entonces este martes 28 de noviembre, el programa ha concluido, este lunes 27 de noviembre, así que hasta pronto Amalia, hasta pronto Manuelito, hasta pronto amigos de todo el planeta. Chao, chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.